Muy buenas noches, compañero. Mucho gusto. Me llamo Carlos Mario Vargas. Este es mi número de cédula y pertenezco al programa de Ingeniería Agroforestal ECAMAS de Palmira. El día de hoy voy a estar desarrollando el ejercicio número 5 para física general correspondiente a una experiencia en la plataforma de Algodo. Muy bien, entonces tenemos unas preguntas donde nos piden pues que contrastemos con lo que vayamos con los datos que vayamos adquiriendo el, en la experimentación. Entonces, bueno, yo acá ya me he adelantado y tengo ya pues los requerimientos que nos piden para que veamos cómo se comporta el movimiento cuando existe una superficie de caucho, de hielo y de madera y un cuerpo que se va a desplazar a un ángulo de 45 grados sobre estos de un material de roca. Listo, entonces vamos a hundir play para que podamos ver a una velocidad lenta, para que podamos ver los datos que nos van a aparecer en cada una de estas gráficas, donde en el eje Y vamos a tener la aceleración en magnitud y en el eje Y vamos a tener las fuerzas en magnitud en neutro, en, sí, en neutro, en Newton, perdón. Es que en neutro, perdón, en Newton. Entonces vamos a darle play y vamos a ver varias cosas entonces. Una de ellas, inmediatamente, es que la velocidad va a ser constante, ¿sí? Tanto para, para el hielo, ¿sí? Vamos a tener una velocidad constante y como también tanto para para la madera, ¿sí? Acá tenemos entonces los newton y la aceleración. Entonces vamos a ver qué nos está pidiendo. Entonces nos dice, ¿por qué la gráfica de fuerza versus aceleración siempre se da en línea recta? ¿Sí? Como podemos observar, tanto para las tres se da en línea recta. ¿Y eso por qué? Eso es producto de una ley de proporcionalidad que existe en la ecuación de las fuerzas, que es masa por aceleración. Entonces tenemos que cuando la aceleración aumenta, asimismo va a aumentar la fuerza en magnitud con la que el objeto se va a mover. Entonces, a mayor fuerza, mayor aceleración. E inversamente podemos hablar que hay una proporcionalidad y es con esa masa que queda al despejar aceleración, nos queda fuerza sobre masa. Entonces, al aumentar la fuerza, aumenta la aceleración, ¿sí? Hay esa ley de proporcionalidad, pero con la masa hay una ley inversamente proporcional. Entonces, si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Entonces, esa es la explicación del punto número uno. Para el punto número dos, bueno, nos pide que cuál es la diferencia entre caucho y madera. Ese, bueno, por cuestiones de practicidad no lo vamos a hacer, nos vamos a adelantar para el punto número 3, ¿sí? Porque es que acá tenemos caucho y madera, acá lo desarrollamos, ¿sí? Bueno, dice, lo que digo es que se puede observar que hay a una inclinación de 45 grados, la fuerza de rozamiento que genera el cuerpo en la superficie reduce considerablemente la aceleración, ¿sí? Porque el coeficiente cinético del caucho es muy alto, entonces va a reducir el cuerpo en el caso tal pues de que sea de madera. Ya para el 3 entonces es algo parecido al ejemplo anterior, donde dice la diferencia de la experiencia entre hielo y roca, ¿sí? Entre hielo y la roca en comparación con estos dos. Entonces aquí podemos ver que pues obviamente la aceleración en este movimiento es el más alto de los tres, ¿sí? Tenemos una aceleración de aproximadamente de 5,3 metros por segundo en comparación pues con los otros.
Y tenemos que la fuerza en newtons también es casi que es 3, sí, es 3.2. Sí, entonces esa es como la principal diferencia, ¿no? Sí. Eh, no podemos hacer una comparación en este caso con el caucho, porque si observamos el movimiento que se genera en el caucho, en este caso, no es armonioso como en estos dos casos donde vemos que los cuerpos se deslizan, sí, se deslizan a una velocidad constante, entonces es un movimiento rectilíneo uniforme a comparación con el caucho. Si mira, vemos que el caucho sube y baja las fuerzas porque baja erráticamente, o sea, la fuerza, el coeficiente de fricción fue tal que lo que hizo fue tropezar el cuerpo y pues baja erráticamente, entonces por eso no lo metimos en la comparación. O bueno, sí lo metimos, pero pues lo especificamos. Ahora bien, en el cuarto dice qué ocurre si se elimina la gravedad. Realmente en este caso no ocurrió nada. Sí, si acá quitamos la gravedad, eh, sí, vemos que en este caso no ocurre nada. ¿Qué quiere decir? Que ley de inercia, o sea que no hay fuerzas que se estén aplicando en ninguno de los ejes y por ende el cuerpo permanece en reposo, ¿no? Después nos dicen, bueno, ahí sí, pues con la aplicación de la gravedad, ahí sí bajó. Después nos dicen que le quitemos la presión del aire, ¿sí? Y vamos a ver que va a haber una mayor aceleración, va a haber una mayor aceleración y va a haber una mayor magnitud de fuerza, pero va a ser prácticamente imperceptible, o sea, no es mucha que realmente hayamos que considerar. ¿Sí? Eso es lo que sucede si le quitamos la resistencia del aire. Ahora, esto, ¿cuál de los tres movimientos descritos anteriormente posee un mayor coeficiente de fricción? Bueno, ya lo explicamos. El caucho roca, ¿sí? Imposibilitando pues que se pueda deslizar. Y por el contrario, el de menor coeficiente cinético, pues obviamente fue el hielo sobre la roca, que es prácticamente nulo. Y para finalizar, ¿cuál de los tres movimientos tuvo una mayor magnitud de fuerzas al desplazarse el bloque hasta la parte inferior? Entonces, pues vemos que la mayor magnitud de fuerza se presentó precisamente en el hielo, por lo mismo que decíamos de esa ley de proporcionalidad. Entonces, como fue el que mayor aceleración tuvo, entonces también tuvo la mayor magnitud de fuerzas. ¿Sí? Entonces, por eso, muy interesante este laboratorio, sí, este software, porque nos permite ver pues claramente qué sucede. Bueno, compañeros, no les quito más tiempo, les agradezco mucho por su tiempo.